uno se hace elegido por su aptitud. Por eso es Ujú. que no nos cansamos de repetir, gente, tienen que trabajar sobre ustedes, tienen que trabajar sobre ustedes. Es la única forma de hacerse elegido. ¿De dónde surge eh, o para qué surge en un principio la construcción de las pirámides? Antes de cómo. O sea, esto se tuvo que haber hecho un plan. En Egipto se eligió ese lugar, que me gustaría saber para qué se eligió ese lugar, no por qué. Vamos a hacer preguntas inteligentes. ¿Para qué se elige Egipto? Evidentemente, o había un grupo álmico que venía desde antes y que era el momento de dar un salto en la evolución de sus almas. ¿Y cuál fue el plan inicial? O sea, eso, quiero como desmenuzar hasta que, bueno, hasta que nos metamos cómo se construyó. Pero, ¿qué nos podés contar de ese plan que se gesta con la construcción de las pirámides y de todo lo sagrado que se logra generar en ese lugar? Bueno, para eso vamos a volver un poquito más para atrás. Primero, vamos a comprender que este maravilloso planeta Tierra está habitado por muchas personas. Muchos son algunos que hemos venido y estamos acá hace miles de años, otros estamos acá hace millones de años. Muchos maestros han venido de otros lugares, esto ya es sabido, si están hoy escuchando esto acá porque ya saben cuál es nuestra línea de conocimiento. Han venido muchos grandes maestros a guiar el camino de la humanidad en distintas épocas. Uno de los últimos grandes maestros fue el Kabir, obviamente. Anterior a él hubo maestros grandísimos también, que cumplieron la misma función que cumplió el gran maestro Yeshua Ben Pandira. No vamos a dar tantos nombres porque hoy la idea no es empezar a tirar nombres y volvernos locos con los nombres. Vamos a tratar de formar una secuencia de conocimiento, o Ok, sea, sí, sí, cómo arrancó, cuál era la idea, eh, exacto. en, en qué raza tomó fuerza la humanidad como humanidad en sí, antes de tomar fuerza, qué era. Bueno, esto viene de la época de la Lemuria. Esto viene de la época de la Lemuria. Ya los grandes sumos sacerdotes vienen de esa época. En la Lemuria, vamos a recordar un poquito, todavía no estaba diferenciada la separación de los sexos. ¿Sí? Todavía nosotros Ujú. éramos andróginos, nosotros Claro, o quienes estaban, porque no todos los que están hoy acá vienen desde esa época, ¿no? claro, Se fueron sumando muchas almas en el peregrinaje de la tierra en distintos momentos, no todos venimos desde el mismo momento. claro. Entonces, en esa época era donde hubo grandes sumos sacerdotes que guiaban un poco a esa gran sociedad lemur, que habitaba la corteza superior de la tierra, la parte norte de la tierra. Luego, más adelante, a través de los cataclismos, que son a partir de los 25.920 años, que es un ciclo solar, que esto ya lo Ujú. contamos, que el tiempo que nuestro sistema solar tarda en dar toda la vuelta a nuestro sistema solar central de Sirio, de la Sí. galaxia. Eso es un ciclo solar. Ujú. Entonces, está bien documentado y ya se comprende que cada vez que se cierra un ciclo solar viene una catástrofe en la Tierra. Catástrofe es una forma de decir, la gente le ha llamado catástrofe porque para ellos ese cambio es algo malo porque muchas veces se pierden la vida. En realidad no es una Claro. catástrofe, es un cambio. Es un cambio en el giro de la Tierra brusco que tiene que Sí, suceder a través de alineaciones y demás y conjunciones con otros astros que hacen que haya un movimiento en la Tierra muy brusco, mucho más brusco de lo normal. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué provoca? Provoca cierre de ciclos porque ujú, justamente eso es un ciclo. Entonces, cuando claro. vuelve al punto inicial cero, tenemos un cierre de ciclo Nuevo y un ciclo, inicio de claro. ciclo nuevo. Un fin Entonces, y no un es nada, comienzo, claro. un fin y un comienzo. Entonces, o las cosas podríamos decir que nunca terminan. Las cosas tienen un inicio, Sí, pero nunca se conoce el fin. a ver, Son y vos vueltas de la hablas de rueda. esto, claro, y hablas de esto también y decimos, como o sea, hay almas o personas que han perecido, pero también es esto, es el fin del ciclo de esa vida para dar inicio a una vida nueva de esas almas. Porque como Exactamente. el planeta también se transforma, también hay una transformación en esa experiencia. Esas almas tuvieron la experiencia. Hasta ese momento ascienden y vuelven a descender, a vivir una nueva experiencia en una nueva etapa del planeta, ¿no? Correctísimo. Luego de la Lemuria, ¿qué es lo que sucede? Es lo que sucede en todos los cambios de ciclos o en todas las razas. Las personas que están más avanzadas, espiritualmente hablando, son las que primero van a pasar a un nuevo ciclo para reavivar nuevamente la energía vital del planeta en cuanto a la Ujú, sociedad. O sea, las personas más evolucionadas son las que van a dar el puntapié inicial para la nueva raza. Eso es lo que ujú, sucede siempre. Es lo que ha venido a suceder y es lo que va a suceder de acá, de la quinta a la sexta dimensión,
que no me canso de decir que es a la sexta a la que va la Tierra, en donde va a estar la raza coradí. Entonces la raza coradí va a estar poblada en un primer momento por las personas más aptas de esta raza, las más elevadas en cuanto a Exacto. vibración, a conciencia y demás, son las que van a hacerse elegidas, no van a elegirlas, van a hacerse elegidas. Claro, Porque es uno no es que distinto lo que, elige, claro. uno se hace elegido por su actitud. Por eso es Ujú. que no nos cansamos de repetir, gente, tienen que trabajar sobre ustedes, tienen que trabajar sobre ustedes. Es la única forma de hacerse elegido. No hay otra. Acá no hay personas que porque tenemos amistad con tal maestro o tal cosa, bueno, vamos a pasar por la puerta del costado, ¿no? Eso dejémoslo para los gobiernos de la tierra. En los mundos internos eso, gracias a Dios, no sucede. O sos Ujú. apto o no sos apto. Si no sos Claro. apto, no pasa nada. Vuelva a otro ciclo y después charlamos. Es lo que pasa en la naturaleza, porque esto no es ni más ni menos que naturaleza. Entonces, luego de los lemures vienen los atlantes. Los atlantes, Ujú. una de las características más importantes que tuvieron fue la tecnología. Los atlantes, si es por algo que ellos sobresalían, era porque eran tecnológicamente muy avanzados. Tan avanzados como los grandes maestros que venían de las estrellas. ¿Por qué? Porque esa es la etapa donde en la Atlántida se dividen los sexos. Ahí es donde Ujú. por primera vez el hombre y la mujer toman contacto en cuerpos separados. ¿Qué quiere decir eso? Que se separan las energías. La energía que en un momento estaba dentro de un mismo cuerpo es separada en dos cuerpos, en distintas proporciones y en distintas cantidades, y en distintos porcentajes, y trabajan de distinta manera. Por eso es que muchas veces yo les vuelvo a repetir, los hombres no tienen que hablar mal de las mujeres no tienen que hablar mal de los hombres. Si yo reencarno en hombres porque tengo que trabajar ciertas cosas, si yo reencarno en mujeres porque tengo que trabajar ciertas cosas. No entremos en el juego de la Matrix que hacen que el hombre y la mujer vivan eternamente peleados, porque fíjense la sociedad que tenemos. Claro. Tenemos esta sociedad porque por falta de comprensión. Pero la falta de comprensión no es por culpa de la Matrix, es por culpa de que nosotros no queremos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Ujú. estamos cómodos dentro de nuestra zona de confort. Sí. ¿Qué sucedió en la Atlántida? Estaban viviendo una vida tan, pero tan maravillosa en cuanto a la parte, digamos, si bien eran muy espirituales en la Atlántida, tecnológicamente hablando es como que estaban en la cima, en el top, ¿no? En lo más alto de lo que es la tecnología, que es a lo que apunta hoy la Tierra también, pero con un nivel mucho más bajo. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que era el aporte tecnológico, que es maravilloso, en lugar de utilizarlo para el bien o para la superación de la conciencia de cada uno de los seres de la Atlántida, se usó para el mal. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Esa zona de confort que te da la tecnología y que hoy también nos sucede a nosotros, ¿no? Porque la zona de confort de la tecnología puede ser tener el mejor auto, o yo compito por el mejor auto, compito por la mejor casa, o compito por el mejor televisor, o bueno, esas estupideces de las personas Sí. que tenemos y que no vamos a lo serio y no vamos a lo importante. Entonces nos dejamos llevar por la materialidad. Bueno, el Claro. confort da esas cosas. En la Atlántida eso se pagó muy caro. ¿Por qué? Porque el no tener el control total de la tecnología hizo que determinados experimentos a nivel suprasensorial causen movimientos en la Tierra en forma interna que lo que hicieron es acelerar el fin de un ciclo que todavía no era el momento para que suceda. Claro. Supuestamente en la Atlántida tenía que transcurrir toda los 25.920 años sin que suceda nada. ¿Qué sucede? No se llegó a esta época. Casi 2 o 3 mil años antes vino lo que se llamó el diluvio universal, el gran cataclismo, el principal que hubo hace 20 y pico mil de años. Después hubo otro, hace 12.000 y pico de años más, casi 13.000, que es lo que marca el fin de esta era también, porque hay dos grandes cataclismos. El más importante cada 25.920 años, pero cada 12.000 y pico de años, que es la mitad de ese tiempo, se produce uno más Se pequeño. produce. Claro. Entonces, en la Atlántida, los grandes sumos sacerdotes, los más importantes, que estaban en lo que se llama la escuela de Naakal. En la Atlántida había una escuela llamada Naakal, con doble A. Esa escuela era donde estaban los sumos sacerdotes más importantes y eran los guías de la sociedad. ¿Pero de qué sociedad? De la parte de la sociedad que se dedicaban a trabajar en el despertar de la conciencia, de la sociedad que Claro. trabajaba sobre ellos mismos, de la sociedad que buscaba ir a los templos para recibir instrucción. Ahí no se Ujú. obligaba a nadie, no se espiaba a nadie como hace la religión o la iglesia hoy en general. En esa época era libre albedrío, real, real. Real. Entonces todas las personas tenían la posibilidad de accesar su conocimiento a quien quisieran, cuando quisieran y como quisieran.
Lo que sucede es que este conocimiento, esta energía que da el conocimiento, porque una persona que posee el conocimiento no pasa desapercibido. Yo esto ya lo expliqué muchas veces, ¿no? Si bien Ujú. un iniciado, un real iniciado, una persona que está trabajando sobre sí misma, cuando está en un lugar reunido con otras personas, no pasa desapercibido, y eso es obvio que es así. Imaginémonos lo que es un sumo sacerdote, que es una Ujú. persona que está miles de años por encima de un iniciado y que tiene la tarea de llevar una gran sociedad adelante. En esa época, uno de los sumos sacerdotes más importantes era Chiquitek Arelich. Chiquitek Arelich, ¿quién era? Era el que hoy se lo conoce como el Noé bíblico, que no es Ujú. Noé, realmente no era un sumo sacerdote, era el sumo sacerdote mayor de la escuela de Naakal. Claro. ¿Qué sucede? Viendo el mal uso de la tecnología, estos grandes sacerdotes lo que hicieron es advertir a la sociedad que de seguir en ese mismo curso de la utilización de la energía, iban a provocar el aceleramiento de la rotación de la Tierra, la inclinación acelerada del eje y un cataclismo anticipado. ¿Qué fue Claro. lo que sucedió? Sucedió exactamente eso. La ley de Murphy dice, si algo puede existir la posibilidad de que salga mal, seguramente saldrá Va a mal. salir Bueno, mal. va a salir mal. Claro. Totalmente. Pero bueno, Murphy muy tonto. En lugar de estar en esa época, vino en esta. Claro. Y ese mal uso de la tecnología también generó un corrimiento en la parte espiritual y empezó a generar una competencia entre las personas, digamos. Ahí empezó el ego a jugar también un papel de competición entre las personas. Mirá, el tema del ego es un tema muy especial. Vos sabés lo que yo opino del Sí. ego. Yo prácticamente creo que soy el único en el mundo que está en contra de todo lo que el mundo dice del ego, ¿no? Ujú. Pero yo creo que si pudieran tener la posibilidad de estar frente al ego como estuve yo, de conocerlo, de saber qué tipo de energía es, cómo trabaja, cómo se Ujú. expresa y cuál es la verdadera función de él, empezarían a pensar de otra manera. Pero sí, lo que vos decís es un punto muy importante. Lo que sucede es lo siguiente. Según el nivel o el trabajo espiritual que cada uno de nosotros tengamos, es la capacidad que tenemos de reconocer esas partes autónomas de nuestro ser. Yo esto ya Claro. lo expliqué muchas veces. Nuestro ser tiene muchísimas partes autónomas, muchas, miles, que se expresan en formas de personas al lado nuestro, que parecen que son personas que no conocemos, o energías, circunstancias, sincronías, etcétera. Cuando nosotros nos desviamos de la verdadera línea de conocimiento, que es la que nuestro ser nos impone, ¿qué sucede? Entramos dentro de lo que es el desvío general pactado para una sociedad. Ahora, cuanto mayor cantidad de personas que conforman una sociedad se desvían, mayor es el desvío y en forma más acelerada se produce ese desvío. Eso es lo Claro, que se llama entiendo. el Sí, sí, desvío, sí. eso es lo que se llama el desvío general porcentual, o que no uno lo estudia en física como la campana de Gauss también, ¿no? Que Claro. estudia las probabilidades con una forma infinita de lo que puede llegar a suceder si yo cambio un pequeño parámetro dentro de lo que es el estudio. Claro, genera como un efecto contagio, ¿no? Exactamente. Entre las almas. O sea, Y o sea, la eso, frecuencia energética de esa malla comunidad comienza a modificarse y comienza a generar una energía negativa que eso también lo absorbe el planeta. eso pasa para los dos lados. Pasa para Claro, lo para un lado o para el negativo otro. y Claro, pasa para lo positivo, que es lo que se está hablando en la época actual, que se dice que hay que llegar a la masa crítica, claro. y que yo ya he explicado muchas veces que son varias masas críticas, ¿no? La masa crítica no es una de la sociedad. La masa crítica está conformada por varios pasos. Primero es la masa crítica dentro de cada uno de nosotros. Es Comunidad el, crítica. es el despertar individual. Después es la masa crítica en la familia. Después es la masa crítica en la sociedad. Después es la masa Ujú. crítica en el país. Después es la Ujú. masa crítica mundial. Entonces son Exacto. muchas etapas de la masa crítica que se tienen que cumplir, porque muchos hablan de hay que llegar a la masa crítica, la masa crítica. ¿Qué es la masa crítica? Somos 200 millones de personas que estamos en Instagram rezando, no, eso no es una masa crítica. Yo puedo rezar todo lo Entiendo. que quiera, pero si yo no trabajo sobre mí y no ilumino las zonas que tengo que iluminar para que mi ser pueda explayarse en este cuerpo físico, yo no voy a formar parte de ninguna masa crítica. Esto Y es de lo mismo que adentro los hacia portales, afuera, ¿no? ¿no? Claro, exactamente. Esto es lo mismo que yo explico en los portales cuando me dicen, Gerardo, viene el portal tal, tal, tal. Está bien, ¿qué pasa? No, bueno, pero eso es importante, importante. Está bien. Y Está pero ahí bien. vamos a recibir. Y lo vas a recibir si estás trabajando. Si tu Claro. cuerpo Si no está, pasará tu como un día psicología común. está, Exacto. para vos va a ser un día más. Entonces lo que hay Exacto. que dejar es autoengañarse y abrir los ojos, que es lo que tuvo que
que en algún momento hacer la sociedad de Atlante para Ujú. poder tratar de darse cuenta de lo que se les venía encima. Cuando quisieron Pero darse cuenta de lo que venía encima ya fue era demasiado tarde, tarde. porque Bueno, sí, eso me venía a la mente. sí. Sentía que una vez que, o sea, creo que se dan cuenta por el susto. O sea, el susto de que se les venía algo grande, intentaron volver para atrás, pero ya el No, no. efecto se había producido. Esto se llama efecto dominó. Cuando el efecto Ujú. dominó ya se inició, cuando vos tiraste la primera pieza y empiezan a pegarle a todas las piezas, Chao, listo, el sonaste. efecto dominó es ya prácticamente es imparable. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Acá sucede algo muy interesante y acá voy a aportar algo que sí es de mis propios estudios. Esto no está en ningún libro, esto no está en ningún lugar, esto es parte del grupo de estudios a los que yo pertenezco y que fui, y que justamente hace un par de semanas, sabiendo que se venía el tema de Egipto, hicimos unas pequeñas incursiones nuevamente para estudiar algunas cosas y verificar si lo que yo tenía, si ese conocimiento que yo tenía de hace muchos años era así o no, con lo cual tuve que recurrir a los cinco fantásticos, que es como le pusieron, hay varias personas cuando yo conté de este grupo de cinco que estamos hace 20 años, Ujú. muchos me dijeron, son los cinco fantásticos, y la verdad que me causó tanta gracia que, bueno, quedó como los cinco fantásticos. Así que recurrí al grupo a pesar de que en estos momentos estamos haciendo un estudio muy fuerte sobre la vida de uno de ellos, así como me Ajá. ayudaron en su momento ellos a trabajar sobre el libro Napoleón Bonaparte, porque estaba estudiando mi propia vida. Hoy estamos trabajando sobre la vida de uno de ellos que es maravillosa realmente, una Qué encarnación lindo. que tuvo él que es increíble. Entonces lo saqué un poquito de eso hace 2 semanas, le dije, chicos, necesito un par de días y me dan una mano con algo, así que encantados, pudimos confluir en el mismo punto y verificar lo mismo. ¿Qué es lo que quiero contar? El sumo sacerdote Chiquitek Arelich, eh, él, que es el Noé bíblico, ¿por qué se le dice el Noé bíblico? Porque a Noé se le atañe de que él creó un barco gigantesco que era capaz de resistir absolutamente todo, en donde entraron de dos en dos, donde fueron todos los animales, donde fueron las personas. Bueno, que las personas que fueron era la familia de él y nada más, que eso es una gran mentira y demás. Bueno, pero no importa. ¿Qué sucedió? La escuela de Naakal estaba ubicada en lo que era la parte central de la Atlántida. Era una isla dentro de la Atlántida, en la parte central, que estaba construida sobre uno de los vórtices magnéticos de la Tierra. Las grandes edificaciones espirituales, las más importantes del planeta, están ubicadas todas, absolutamente todas, sobre los vórtices. La Tierra tiene más de 3.000 vórtices sobre los cuales se puede llegar a construir para recibir la alineación directa desde el centro, de esa enana blanca que tenemos en el centro de la Tierra, que es la que es una máquina generadora de eh, ay, se me fue el nombre. Eh, positrones me sale. Bueno, ya me va a salir. Electrones. No, taquiones. Mm. Caquiones. Ok. Taquiones. Solamente una estrella tiene la capacidad de generar taquiones. Entonces, Ujú. últimamente se ha descubierto, ya hace más de 30 años se ha descubierto, que la Tierra emite desde el centro de la Tierra taquiones. La única Ok. forma de generar taquiones, que hasta ahora se conocía que venían de nuestro Sol, es que haya un Sol interno. No hay otra Ujú. forma de generar taquiones, no se pueden generar en forma más artificial, tiene que ser natural. Entonces, ¿qué sucede? Se descubrió de que nosotros tenemos dentro de la Tierra lo que se llama una estrella de Dixon o una enana blanca que genera los Ujú. taquiones. Entonces, ¿qué sucede? Esta energía es la energía que es capturada por estos vórtices, por esta malla electromagnética que cruza la Tierra en distintos lugares. Uno de esos Ujú. tantos lugares es Egipto. Y dentro de Egipto hay más de 300 vórtices sobre los cuales se fueron acomodando las distintas escuelas de misterio. Sin llegar a adelantarnos, ya vamos a llegar ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos, a través de este conocimiento, que eran grandes maestros que venían de las estrellas, no nos olvidemos que arrancamos diciendo eso, no eran personas comunes y corrientes que Claro. no tenían la capacidad de recordar. Ellos eran maestros que vinieron con esa función a cumplir específicamente esa función. Entonces, en función a la tecnología que ellos poseían, ellos habían creado lo que era la estrella blanca, que se llamaba la estrella blanca. La estrella blanca era un sistema a través del cual, por medio de un dispositivo muy complejo de explicar, lo que hacían es generar un campo 360. El campo 360 que era una emisión que partía a partir de la antena que estaba en la parte superior de la pirámide central de Naakal.
A través de ese sistema ellos que generaban un campo de fuerza 360 que era un globo perfecto, una esfera Ujú. perfecta, tanto en altura como en profundidad como en los laterales. Imaginémonos que esta es la estrella y a partir de esta estrella se genera un globo. Ese Exacto. globo, si esta es la línea de la Tierra, este globo, estos son 180 grados y tenemos 180 grados Más. abajo. Pero es una Perfecto. esfera, es Sí, una sí. esfera. Esta esfera de 360 grados que generaba, protegía la escuela de Nagacal. La escuela de Nagacal era donde estaban los grandes iniciados, donde estaban estos grandes sumos sacerdotes. ¿Qué sucedió? Cuando vino el cataclismo, dentro de esta burbuja, dentro de esta gran burbuja, estaban todas las personas que estaban destinadas a salvarse. Los sumos sacerdotes, los grandes estudiantes, los grandes iniciados. Cuando hablo de iniciado, hablo de hombres y mujeres. ¿Sí? Sí, No sí. tomen la terminación OS como que es masculino. ¿Sí? No entremos en ese juego. Iniciados son hombres y mujeres, ¿ok? Porque ya me han hecho esta aclaración y me dicen que yo hablo de los hombres y yo les pido por favor no entremos en todas esas tonterías porque nos vamos de lo importante al boludeo Totalmente. y el boludeo nos saca de las cosas que tenemos que estudiar. Ujú. Entonces, dejémonos de joder con hombres, mujeres, mujeres contra hombres. El que todavía no comprendió que esto no es una lucha de fuerzas entre nosotros, vaya para otro Obvio. lado. No Almas. moleste a Somos que sabe también. almas. Listo. Somos almas. Perfecto. Encarnamos en hombres, encarnamos en mujeres, jugamos un papel, jugamos otro papel, dejemos de Total. lado el machismo y el feminismo estúpido porque no nos ayuda como sociedad. Dejémoslo ahí, ¿ok? No toco más No este hagan tema. que se enoje Gerardo, por favor, ¿eh? Que no se enoje chiquitito, porque si chiquitito se enoja, no nada más. Bueno, que ¿sabes qué pasa, Marcel? Que uno trabaja tanto sobre el despertar de la conciencia, trabaja tanto sobre esto para darles información pura, para darle información buena, y cuando te aparecen de nuevo con todas estas preguntas, yo ahí lo entiendo a Claro. Rodrigo, cuando a Rodrigo le preguntan alguna tontería en vivo y les los manda al Se enoja, carajo, se enoja. Se enoja y, Rodrigo, y sí. después me dicen, che, pero vos sos el Rodrigo argentino, y a veces sí, es que no Y comprendo, bueno, porque si está estamos, bien. estamos en cosas importantes, no boludiemos, el que quiere boludear vaya al pool, No, vaya a no. otro lado, no jodan. Listo. ¿Qué sucede? Esa gran burbuja energética protegió la parte más importante de la Atlántida con todo su legado, con todo su Claro. legado. Esa parte fue la que resistió el gran cataclismo. No fue un barco. Esa fue la Claro. parte que resistió el cataclismo. Pero ¿qué Ujú. sucede? Como ese gran cataclismo inundó a la Atlántida y la sumergió, la única parte que quedó realmente firme, porque aparte estaba construida sobre un lugar que podía quedar firme a través del cataclismo, fue todo lo que era la gran escuela y sociedad de Nahacal. ¿Se Ujú. entiende hasta ahí? Y vos Después dijiste del que dentro de cataclismo, eso había una pirámide. O sea, ¿no? sí, Nombraste pirámide. la pirámide principal de Nahacal, que era, para que nos vayamos dando idea, era unas 50 veces más grande que la pirámide de Keops. Wow. Vamos tomando un poco de dimensión de lo que estamos Por hablando. supuesto. Ya la pirámide Maravilloso. es monstruosa. Esta era unas 50 veces más grande. Bien, para no irnos demasiado del tema. Luego de muchísimo tiempo, más de 500 años, las aguas fueron tomando nuevamente su lugar, fueron acomodándose nuevamente de a poco. ¿Qué pasó? Ahí sí se construyeron naves acuáticas, ¿sí? O sea, el verdadero barco de Noé o la barcaza de Noé se construyó de esa manera, que no era de madera, como decían ahí, eran naves espaciales, tenían una Claro. tecnología impresionante, eran ciudades flotantes en donde no había de dos en dos, había de todo tipo de gente, de todo tipo de animales y demás. Y ahí sí, en esas barcas galácticas, se transportaron a lo que luego fue, o sea, que llamamos el día de hoy Egipto. ¿Qué quiere decir realmente Egipto? Es la tierra que emerge de las aguas. El verdadero Claro. significado de la palabra Egipto es la tierra que emerge de las aguas. Ahora bien, ¿qué sucede? Ahí es donde desembarcaron ellos, luego de muchísimo tiempo. Obviamente, ¿quiénes son los que desembarcaron ahí? Los más avanzados y evolucionados de la civilización anterior. Claro. Se va entendiendo cómo funciona todo. Sí. Uno tiene que ser Perfecto. merecedor, uno tiene que ser apto de ser admitido en tal lugar. De esa Ahora, espera, forma, hago un paréntesis. ¿Qué pasa con esa pirámide enorme que fue salvada? ¿Sí? bueno, Cuando da todas inicio las... Egipto, esa pirámide No, se está en destruyó. pie, se No, destruye. Ok. cuando, Para que no cuando, queden ellos, rastros. cuando ellos abandonan ese lugar, se destruye absolutamente toda la ciudad. No queda nada en Ok, pie de eso. perfecto. Nada. O sea, lo que necesitaban se lo llevaron puesto, como quien dice. Entiendo.
Así fue que desembarcaron en lo que es el antiguo Egipto, ¿sí? Bueno, Ujú. ¿qué sucede? Cuando llegaron al antiguo Egipto, obviamente el lugar sagrado del antiguo Egipto era el Nilo, por eso el Nilo se le llamó originalmente la columna vertebral de la nueva sociedad. La Ujú. columna vertebral, ¿por qué? Porque el Egipto antiguo lo que tenía la propiedad es que el Nilo subía y bajaba los niveles del agua según los movimientos de rotación de la Tierra alrededor, no de nuestro sistema solar, sino de la alineación planetaria con Sirio, que es nuestra Ok. estrella madre. Entonces, todo esto ellos lo sabían. Entonces, no es una luna artificial como la que tenemos hoy, la que provoca la suba y baja de mareas. Eso es lo que nos hacen creer. Pero hay algo mucho más elevado, que ya es a nivel energético, que maneja lo que es la rotación de la Tierra, la inclinación del eje terrestre, la inclinación del eje magnético, que no es lo mismo que el eje terrestre, las subas y bajas de marea, etcétera. Todo eso está regido por algo a nivel espiritual. Son energías a nivel espiritual, no son materiales. Es como el magnetismo no es material, Claro. no es perceptible materialmente, pero existe. Esto es igual, las energías espirituales no se ven, pero se perciben. Bueno, de esta manera fue que ellos desembarcaron en lo que fue el antiguo Egipto. Así es que llegó a formarse esta gran casta sacerdotal, que fue la que estuvo a la cabeza de la inteligencia de la nueva sociedad, que es la que viene hasta los días de hoy, a pesar de que luego en Egipto pasaron un montón de cosas, que la vamos a ir hablando de poco, pero así fue como que llegó lo que es el remanente de la Atlántida a lo que es la nueva sociedad que estamos formando nosotros hoy, a Egipto, que es donde comenzó esa gran sociedad.